Una extraña estructura de 300 millones de años y denominada roca Baffle es considerada por algunos investigadores como la evidencia de tecnología avanzada en la antigüedad. ¿Quién la construyó? Se sabe que tuvo que ser una civilización con conocimientos mucho más avanzados de lo que creemos. Roca Baffle es una peculiar roca situada en Virginia Occidental, Estados Unidos. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del extraño dibujo que marca la roca. Se han propuesto lagartos enormes, erosión, arte nativo americano y extraterrestres. ¿Dónde se encuentra la roca Baffle? La extraña roca se encuentra en el lago Jennings Randolph en el condado de Mineral, Virginia Occidental. Aunque la roca actual es un canto rodado, alguna vez fue parte de un trozo de roca más grande, que a su vez puede haber venido de un afloramiento principal. Se trasladó a su ubicación actual tras la construcción de una presa en la zona. Origen de la roca Baffle. La roca Baffle debe su nombre al patrón icónico que presenta en una de sus caras. Se trata de un patrón geométrico regular que recorre la roca en líneas casi rectas, dando a la superficie un aspecto de baffle. Ese dibujo está compuesto por una roca de color más oscuro, lo que hace que destaque en comparación con el fondo más claro. ¿Qué es la roca Baffle? No está claro cuándo los residentes locales se percataron de la existencia de la roca Baffle, aunque ya se sabía de su existencia en la década de 1930. En aquella época existía un pequeño pueblo llamado Sau. El pueblo, o más bien lo que queda de él, está hoy sumergido bajo las aguas del lago Jennings Randolph. Fue también en la década de 1930 cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó al pueblo y dijo a sus habitantes que hicieran las maletas y se marcharan. El gobierno había decidido construir una presa en el río Potomac, que atravesaba la ciudad. La presa sumergiría la ciudad. Aunque los habitantes estaban descontentos por verse obligados a mudarse, algunos también estaban preocupados por roca Baffle, a la que algunos llamaban Indian Rock. Parte de la roca fue trasladada para salvarla del proyecto de la presa, posiblemente gracias a la presión ejercida por los residentes de Sau. En la actualidad, roca Baffle se alza a las afueras del centro de visitantes del West Virginia Overlook, una instalación recreativa del lago Jennings Randolph. Otro trozo más pequeño de la roca se exhibe en el Instituto Smithsoniano de Historia Natural de Washington, D.C. La roca Baffle y la geología. Sin embargo, la teoría más convencional es que la roca Baffle se formó como resultado de procesos geológicos. Según los geólogos, la historia de la roca Baffle comenzó hace unos 250 o 300 millones de años. Durante este periodo, conocido como la orogenia de los Apalaches, se formaron los Apalaches y la arenisca que formaba parte de la roca se comprimió, lo que dio como resultado las características juntas o fracturas. Durante los siguientes 100 millones de años, estas fracturas comenzaron a llenarse con óxido de hierro lixiviado de la roca circundante por filtración de agua. Como resultado de esto, se formó un cemento fuerte. Como esto resistió los elementos mejor que la piedra arenisca circundante, el patrón tipo Baffle quedó atrás cuando se eliminó la piedra arenisca circundante como resultado de la erosión y la intemperie durante un largo periodo. ¿Quién o qué hizo las marcas en la roca? Debido a la peculiaridad de la roca, se han hecho varias especulaciones sobre su formación. Anteriormente se dijo que la roca Baffle también se conocía como Indian Rock. Algunos creen que los dibujos de la roca fueron tallados por los nativos americanos que vivieron en esa zona, bien como una forma de arte o de escritura primitiva. Otra teoría interesante es que la roca Baffle es en realidad la impresión de la piel de un lagarto gigante prehistórico que antaño vagaba por la zona. Otros han sugerido que roca Baffle fue obra de extraterrestres que visitaron la Tierra en algún momento del pasado. Hasta aquí este nuevo vídeo de Misterios Interminables. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos seguimos viendo por aquí. Suscribiros al canal y compartirlo en las redes sociales. Cada vez somos más en esta aventura maravillosa. Os lo agradecemos de corazón, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.